Presentación del Consejo y conferencia de prensa tenemos a Cruzmila Ramos en representación de los canales de televisión. En primer lugar, se denuncia que usted tiene más o menos elaborada una constitución. Quisiera que usted me verificara si eso es cierto o no, y de ser cierto, si este nuevo Consejo Presidencial vendría a encauzar un poco lo que son esos objetivos de la constitución que usted tiene en mente. Y por otro lado, ¿cómo va a brindar ese apoyo que usted esboza a todos estos candidatos independientes en los diferentes espacios que ahora disponen los medios, como su programa de televisión, radio y en este nuevo correo de presidente? Muy bien. En cuanto a la primera pregunta que usted me hace, pues no se trata de que yo tenga una constitución redactada, no la tengo ni la voy a tener, no. Durante años nosotros lo que hemos hecho es discutir los principios fundamentales de un nuevo orden político, y ese nuevo orden político debe reflejarse en una nueva constitución. Una constitución, sí es bueno que reflexionemos, y eso depende del momento, del tránsito histórico que se viva. Puede cumplir varios objetivos, incluso simultáneamente. En el caso venezolano creo que va a cumplir varios objetivos simultáneamente. Una nueva constitución que yo no tengo, esa es tarea de la Asamblea Constituyente. Por una parte, la nueva constitución venezolana del 2000 va a cumplir una primera tarea: enterrar al viejo régimen. Que muera la vieja constitución y con ella el viejo régimen, punto fijista. Esa es una tarea, la constitución va a cumplir esa tarea, el enterramiento del viejo régimen, pero al mismo tiempo va a cumplir otra tarea, es darle vida a un nuevo régimen. En ella debe expresarse un nuevo régimen democrático, como lo hemos estado señalando. Por otra parte, una constitución debe ser también garantía de estabilidad, pero garantía porque la respeten todo, porque la respetemos todos, y porque además los órganos del poder que ella encierra en sí misma, su estructura orgánica recogida de la realidad política de un momento histórico, esos órganos deben contener instrumentos para regular las perturbaciones que ocurran. Me explico: el que viole la Constitución, el que cometa delitos contra la cosa pública, debe ser sancionado según las leyes. Eso hay que rehacerlo. Eso en Venezuela se partió en pedazos hace mucho tiempo. Aquí han robado, han matado, han masacrado y no hay responsables. Ahora, ese orden jurídico hay que rehacerlo, y la Constitución, la nueva, debe cumplir también esa tarea. Debe ser garantía de un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho. Y también la Constitución, flexible como debe ser, la nueva Constitución, y no rígida como esta que tenemos hoy. Uno de los grandes defectos de la Constitución del 61 es que tiene una rigidez casi mortuoria. Es una Constitución cerrada en sí misma, blindada. No puede ser una Constitución moderna, no puede ser enfocada de esa manera. Debe ser una Constitución flexible que le permita a los pueblos irse adecuando, o que el orden político-jurídico se vaya adecuando a la evolución de la realidad real, permítanme la expresión, en el orden político, en el orden social, y no solo en el orden nacional o en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Eso también debe ser una meta de... Y esto lo digo por reflexionar un poco, porque sí he estado leyendo mucho en estos últimos meses sobre lo que es una constitución y para qué una constitución, porque es una obligación tener conocimiento de esto. Y estoy claro que la nueva constitución va a cumplir estas 4 tareas y otras más, al menos estas 4, apenas comience a activarse. Ahora, de que yo tenga una constitución, no la tengo. Y este equipo, como ya yo lo he dicho, de Consejo Presidencial Constitucional, con eminentes juristas, constitucionalistas, estudiosos del derecho y también de la política, pues su tarea fundamental será recoger ideas, incluso recoger las mías, que están dispersas en conferencias, en folletos. Anunció lo que ha sido la conformación de un Consejo Presidencial Constitucional. Esto va a ser una especie de mini constituyente que va a tener el presidente a su disposición para él, a través de estos integrantes, llegar a la constituyente y proponer los temas que él considera que deben ser estudiados en la Asamblea Constituyente. Toda esta información será, por supuesto, resumida esta noche en la emisión estelar. Ahora los invitamos a que continúen. Hemos pedido a esos muchachos, estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, que den sus ideas. Ellos van a cumplir esta tarea, para proponer ideas a la Asamblea Nacional Constituyente, instancia soberana en la cual se hará una nueva constitución, esa constitución. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted me hace,
de que cómo voy a promocionar los candidatos, pues que me hagan llegar, sí, que me hagan llegar sus currícula, yo los estudio y los promociono, claro. Yo les recomiendo a los encapuchados que no lo hagan, porque yo, si lo hacen, les voy a quitar la capucha. No, si hay candidatos independientes, que los hay, bueno, que me hagan llegar y yo igual le digo al país. Y si algún candidato adeco, copellano, de Proyecto Venezuela no tiene recursos, cosa que dudo, pero digámoslo, que si no tiene recursos para promocionarse, yo también les puedo, claro, yo voy a decir, no me vayan a pedir que no diga de quién son candidatos, yo diré candidato de COPEI, candidato de Acción Democrática, candidato de Proyecto Venezuela, como digo que los candidatos del Polo Patriótico son del Polo Patriótico. Esa es la libertad de información y es un derecho de los venezolanos a conocer eso. No le vamos a negar ese derecho a los venezolanos porque sería nefasto, sería negar algo por lo cual hemos venido luchando, que es el derecho a la información. Es un derecho universal de todo ser humano y Venezuela está comprometida con esos derechos universales. Los diarios impresos están representados por Alicia Larrota de El Universal. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Por cierto que, hablando de que los partidos tradicionales tenían recursos, ADE y COPEI están vendiendo sus búnkeres y sus casas principales. No sabemos si específicamente para buscar recursos, me gustaría entonces que me diera un detallito. Vendiendo sus casas principales, los búnkeres, ADE y COPEI han vendido sus casas, me gustaría que me dijera, pero las preguntas van dirigidas a apremiantes situaciones económicas, en el área económica. Me va a disculpar que me salga del área política, que ya esta mañana también le preguntaron mucho. Venezuela tiene poco tiempo, un mes y medio, para hacer la emisión de nuevos bonos de la deuda, que parece que requiere hacer por 1.000 millones, según tengo entendido. Ese poco tiempo, mes y medio, se debe a cuestiones internacionales, que en el último trimestre deben cerrar operaciones, incluso al cambio del milenio. Hay secciones que están muy interesadas en saber cuánto tiempo más se van a colocar esos bonos de la deuda. Y también en el pasado Consejo de Ministros, usted se recibió, pues hubo un anuncio sobre la reorientación de la inversión, ¿verdad? Entonces querríamos saber si efectivamente el Consejo de Ministros pasado, ¿no?, sobre la reorientación de la inversión. Entonces querríamos saber si estamos admitiendo la grave recesión económica que existe y si es justamente un cambio de planes de la política económica del Estado. ¿Pudiera ser un poquito más clara en eso de la reorientación de la inversión? Sí, fue un anuncio del pasado Consejo de Ministros, se decidió la reorientación económica en el gabinete, la reorientación del Estado, esa es Y entonces nosotros, hay curiosidad si es realmente que estamos en una recesión y si lo admite. Muchas gracias. Okay, de acuerdo. Bien, gracias. Hay dos preguntas muy interesantes. ¿Qué opino yo de la venta de los búnkeres? Ahí pueden funcionar escuelas. Ojalá los regalaran. Pero bueno, en todo caso, ahí pudieran funcionar unas buenas escuelas. Yo no tenía esa noticia, ¿no? No quiero emitir opinión porque no tengo detalles al respecto, pero yo no creo que sea para costear las campañas electorales. No lo creo. Los partidos de Acción Democrática y COPEI han vivido a expensas del Estado durante mucho tiempo y han utilizado recursos durante mucho tiempo, pero recursos, miles de millones de bolívares, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Ahora, la venta de los búnkeres, pues me parece que es un tema un poco intrascendente, pero en todo caso se me ocurre pensar que ahí pudiéramos hacer unas escuelas, ¿no? Ahora, los dos temas de peso que usted plantea. ¿Cuándo Venezuela va a emitir bonos de la deuda? Ustedes saben, los que siguen el tema económico, que eso no se puede decir. Entonces, esa es la respuesta. Esa es una operación financiera de alta magnitud o para la cual es como el ataque militar. Eso no se puede decir, te voy a atacar mañana a las 5 de la tarde. No, a lo mejor tú dices, te voy a atacar, pero no, cuándo y dónde, no sé. Dependerá cuando la luna esté nueva, cuando llueva, qué sé yo. Igual es el mercado, tú lo sabes. Yo no puedo decir eso, no podemos decirlo. Lo que sí debo decir es que es una operación que está montada.
está montada y estamos a la espera, como decía Napoleón Bonaparte, de un segundo, de un momento apropiado. Todos sabemos que los bonos de la deuda venezolana, producto de la confianza, a pesar de la crisis, el mundo está cambiando de percepción acerca de lo que en Venezuela está ocurriendo y va a ocurrir. Y se ha generado mucha expectativa positiva en el mundo entero en torno a Venezuela. Y eso, como consecuencia de eso, han retornado capitales, se han incrementado las reservas internacionales, hay un equilibrio cambiario envidiable que muchos países envidiarían, hay un equilibrio monetario, hay también se han revalorizado de manera importantísima los bonos de la deuda venezolana. Pues hay que considerar un grupo de variables. Tú mencionaste algunas que pudieran afectar la operación dentro de mes y medio, 2 meses, pero en todo caso estamos a tiempo. Lo que sí quiero decirle a los venezolanos es que estamos trabajando esto en Nueva York, conversamos con diversas casas de inversionistas, bancos, acreedores, etcétera, y los diversos escenarios los tenemos sobre la mesa, esperando para tomar una decisión oportuna en el momento más adecuado. Y esto nos va a permitir, esto va orientado hacia el refinanciamiento de la deuda, cambiar el perfil de la deuda, y hay la posibilidad también de obtener, paralelo al refinanciamiento, lo que llaman dinero fresco, para impulsar proyectos de inversión. Y entonces voy a enlazar con tu segunda pregunta. Todos tenemos que reconocer que estamos en una recesión. No, es que eso nadie lo puede negar, ¿quién lo va a negar? Ahora, esa recesión comenzó en Venezuela hace casi 20 años. Se profundizó en los últimos 5, pero Venezuela comenzó a caer y estamos en la recesión y en la crisis económica más larga de toda nuestra historia. 20 años de caída económica. Yo lo decía en mi discurso de los 100 días. Este siglo Venezuela ha tenido 3 caídas económicas. Una en 1914, cuando cayeron los precios del café, pero en 5 años Venezuela se recuperó. Otra en 1936, producto de la Gran Depresión Mundial, pero a los 5 años Venezuela se recuperó. Esta de ahora, llevamos 20 años y ahora estamos viendo algunos signos de recuperación que, con el trabajo de nosotros y con el favor de Dios, citando de nuevo a mi abuela Rosa Inés, la del Chimó, con el favor de Dios, nosotros saldremos de esto. Pero es una recesión terrible, tremenda. El desempleo, la marginalidad, la falta de seguridad social, la falta de trabajo, la quiebra de la agricultura, la quiebra de la mediana y la pequeña empresa y la microempresa. Ahora, eso es producto de 20 años, de 10 años y especialmente de los últimos 5 años, donde se aceleró el proyecto neoliberal a través de la Agenda Venezuela, y el gobierno anterior terminó de quebrar el plato, pues. Lo que quedaba de plato lo terminó de quebrar el gobierno anterior sin ningún tipo de proyecto serio. Un proyecto que ahora nosotros estamos comenzando a aplicar para revertir la tendencia, y hay algunos signos. Claro que en esto no hay que ser exageradamente optimistas, porque sabemos que en el orden económico nosotros dependemos mucho de variables que están fuera de nuestro alcance. No tenemos todas las riendas en la mano. En lo político sí las tenemos, pero en lo económico eso depende mucho de lo que pase mañana, a lo mejor en Irak, o lo que pase en Yugoslavia, o cómo está el invierno, si está más frío o menos frío. Hay muchas variables. Lamentablemente es así hasta ahora, porque seguimos teniendo un modelo monoproductor petrolero, producto de 50 años de incapacidad. Ahora, en Consejo de Ministros, es decir, es una verdad la recesión, eso es indudable. Y hay que estudiar las causas y hay que buscar la salida de ella, y saldremos de ella, reactivando la economía, generando puestos de trabajo, elevando la productividad, el Producto Interno Bruto, es decir, moviendo. Y nosotros tenemos un plan, ustedes me lo han oído explicar muchas veces, aquello de los ejes dinamizadores, la agricultura, por ejemplo, la agroindustria, la microempresa, la pequeña empresa, la pesca, el turismo, el modelo energético más amplio a través de petroquímica, a través del gas, y ya estamos ensamblando cosas. Así que es difícil. ¿Cuán difícil es con un Estado partido en pedazos? Con una república quebrada y endeudada. Pero estamos ya cuadrando proyectos, y algunos están arrancando y otros por arrancar. Decidimos nosotros no reorientar la inversión, aunque de esa decisión la tomamos no en el Consejo de Ministros, sino hace mucho tiempo atrás. Cuando nosotros recortamos el presupuesto en 10%, cuando nosotros en la habilitante solicitamos la autorización para cambiar la ley de administración central, cuando solicitamos el Fondo Único Social, que eso está casi listo para ser aprobado, lo estamos discutiendo por fase porque son leyes que tienen bastante complejidad. Esos instrumentos, entre otros fines, para reorientar la inversión
la inversión improductiva, la inversión de la corrupción, queremos reorientarla hacia la inversión productiva. ¿O qué creen ustedes, a qué creen ustedes que se debe este conflicto con algunos gobernadores que no quieren presentar cuentas, que no quieren presentar proyectos? ¿A qué creen ustedes que se debe que yo le ordené al FIDES que no le dé ni un bolívar a ninguna gobernación que no demuestre que ese proyecto es viable? Bueno, porque queremos reorientar la inversión. Aquí se le daba o se le da todos los años a los gobernadores billones de bolívares, billones, y resulta que casi ninguno rinde cuenta. Y resulta que proyectos que están escritos nunca se han cumplido. Y uno va a los estados a chequear dónde está la escuelita, y dónde está el liceo, dónde está el dispensario, y la mayoría no existe. Eso es reorientar la inversión. Entonces esa decisión la tomamos hace tiempo y seguimos ajustándola, ¿no? Para hacerla cada día más eficaz y más eficiente la decisión. Ahora, tú al final agregaste otra expresión, es reorientación del Estado. La reorientación de esa inversión hacia otras áreas del Estado. Claro, pues sí, por supuesto, estamos ahora, fíjate, ¿qué estamos haciendo en esta asamblea extraordinaria de petróleos de Venezuela? Que la estamos haciendo por fases, ¿no? Ya tenemos 2 reuniones y vamos a hacer una sola asamblea, pero dividida en partes, porque es muy complejo el tema. Estamos reorientando algunas inversiones que están allí para los sectores productivos. Anoche estuvimos trabajando hasta tarde en la nueva ley de administración central, y yo anuncié hoy en el acto del IND de los 50 años una decisión que tomé anoche, tarde, producto de muchos días de discusión, para darle al Estado mayor sistematicidad, para reorientar el esfuerzo del Estado y con él la inversión, para hacer más eficiente esa inversión. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Deportes, que hoy cumple 50 años, que hoy está adscrito, en teoría, al Ministerio de la Familia, eso no se entiende muy bien. El Instituto Nacional de Deportes en el Ministerio de la Familia. Es como el Instituto Nacional de Hipódromo en el Ministerio de Agricultura y Cría. Es una cosa que me parece que de loco, pero no es de loco. Eso lo diseñaron los adecos y los copellanos para robar, para facilitar, para repartirse la torta, pues. Yo te doy a ti esto y tú me das aquello. Y nos repartimos esta torta. Y el país hundiéndose. Eso lo vamos a cambiar. Y el IND va a pasar a ser ahora parte del ministerio, un nuevo ministerio que se va a llamar de Educación y Cultura. La cultura la vamos a llevar a nivel de un ministerio. Educación y cultura, eso no se puede separar. Ahí están los amigos de la cultura también, por ahí como unos satélites, ¿no? Sin planes articulados. No, eso tiene que ser todo un plan, y esa inversión reorientada hacia objetivos concretos establecidos. No puede haber ni un bolívar, y menos en situación de crisis, que ande por allí disperso, que no sepamos para dónde va. Todo eso tiene que estar orientado hacia objetivos y proyectos bandera, así los hemos llamado. Otra decisión que tomé anoche, y esto es un adelanto, y eso lo vamos a firmar pronto, la nueva ley de administración central. Vamos a crear un nuevo ministerio, articulando cosas que ya existen, que están desarticuladas, no es más burocracia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, para darle a la ciencia y la tecnología, que es fundamental para el desarrollo de un país, la importancia que tiene, y separarla. Hasta ahora está dispersa, para no separarla, más bien articularla. Y allí, ¿por qué? Porque el presupuesto de ciencia y tecnología está disperso. Hay, por ejemplo, en el estado de Yaracuy, hay una institución que se llama el CIEPE, un centro de investigaciones para el desarrollo agrícola. Bueno, nadie tiene control de eso. Lo último que hizo el doctor Caldera, saludos doctor Caldera, pero esta es la verdad, le dio al gobernador de Yaracuy ese centro, cuando es un centro para la investigación de toda la agricultura nacional. Y tengo informaciones, incluso lo estoy con la DICIP, señores, mandé la DICIP a investigar esto, de que hay gobernadores X, Y o Z que tienen casa, porque ahí hay casas para los investigadores. Ah, no, eso se lo repartían los gobernadores para pasar fines de semana y para llevarse la producción de allí. Yo mandé a investigar esto, son informaciones no confirmadas todavía, pero la policía política está investigando y hay que establecer responsabilidad. Para poner un solo ejemplo, pues ese CIEPE, el IBIC, que está quebrado allá, lo tienen olvidado, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Bueno, yo fui de candidato para allá. No hay ni para el mantenimiento de las plantas nucleares que están allá, por ejemplo, para la investigación científica. El FONAYAP, un Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, también está en el MAC, también ahí, olvidado, con pocos recursos. No hay casi investigación. Los investigadores no tienen ni un sueldo digno.
Todo eso vamos a ensamblarlo con una concepción estratégica en un ministerio de ciencia y tecnología de lo más moderno que podamos, para comenzar un proyecto científico y tecnológico, educativo y cultural. Entonces todo eso es, fíjate tú, cuando uno hace esto, está reorientando el Estado, pero detrás del Estado es la inversión, porque hoy en día, y eso lo hizo el sistema corrupto, el Estado lo desarticularon para repartirse los recursos y esto es un caos, como diría el general Miranda, bochinche, bochinche. Esta gente solo sirvió para el bochinche, pero se les acabó el bochinche. La última pregunta de esta conferencia de prensa, Daniel Parodi, de las emisoras de radio. Hola. El hecho de que este Consejo Constituyente haya candidatos que se están promoviendo para la Asamblea Nacional Constituyente, no significa que lo que usted quiere es una constituyente chavista. Gracias. Déjame tratar de procesar. Claro, por supuesto. El doctor Escarrá es un caballero, fíjense cómo usa el pañuelo. Sí, todo un caballero. Y acaba de decir que la pregunta fue muy dulce. ¿Qué es un caballero? Yo no le voy a contar porque, no le voy a decir el nombre, pero porque, pues, por respeto, además no es ninguna falta de respeto, es una cosa muy bonita. El doctor Escarrá yo estaba presente en esa reunión, aquí en Palacio, con un grupo de personas, y estaba una dama muy dura, ¿no? Entonces el doctor Escarrá, estábamos hablando que si, bueno, la violación de leyes, no sé qué, y el doctor Escarrá nos ha sorprendido con un gesto de caballero, en una exposición de esas que él hace, ¿no? Y le dice a la doctora, la doctora, pues, fijando posiciones, le dice, de todos modos, doctora, si a mí me corresponde ir preso, me gustaría mucho ir con ustedes. No, doctor Escarrá. No. Yo sé que no, porque tu esposa, mi amiga, es muy comprensiva y ella sabe que tú eres un caballero. En todo caso, es que cualquiera. En todo caso, mira, procesemos la pregunta. El hecho de que aquí están candidatos Luis Vallenilla, Germán Escarrá, Ricardo Conbella y Tarek William. Ellos cuatro son candidatos nacionales a la Asamblea Constituyente. Lino iba a hacerlo, pero yo le pedí que asumiera el Ministerio del Trabajo y está haciendo un gran trabajo, una gran labor. Igual Javier Lechiguerra lo estaban proponiendo, lo propusieron de la Universidad Central, un grupo de profesores, pero... Bien, amigos, escuchamos. Revolución en Venezuela. Para eso estoy yo aquí. Menos mal que yo estoy rápido todavía. Chávez dice que no habrá tropiezos que lo tumben. De la Comisión Presidencial Constituyente, el presidente reunió a quienes siguen más de cerca sus intenciones. El Consejo Presidencial Constitucional será el canal exclusivo de comunicación entre el jefe de Estado y los asambleístas. El Consejo, que ya ha estado recogiendo muchas de estas ideas, ahora tiene la tarea de asesorar directamente al presidente de la República de manera extraoficial, en un equipo de asesores, de manera permanente, sin compromiso oficial, acerca de las líneas principales que vamos a recomendar a la Asamblea Constituyente para que ella tome sus decisiones. El Consejo está conformado por el ministro del Trabajo, Lino Martínez, el procurador Javier Lechiguerra, el general Luis Espinal Vázquez, Gonzalo Ramírez Cubillán, Rafael Sarría y los precandidatos Luis Vallenilla, Tarek William, Germán Escarrá y Ricardo Conbellas. El presidente niega que su consejo vaya a estar a su merced. No, de ninguna manera, no. De ninguna manera. Lo que queremos que sea la Asamblea es amplia y participativa. Y estos son, mira, eminentes ciudadanos. Nosotros estamos al frente y es bueno que el país los vea. Nadie puede pensar que el doctor Escarrá, que el doctor Vallenilla, el doctor Lino Martínez, el general Espinal, son borregos míos, que van a hacer lo que yo les ordene. Todos los miembros del Consejo coinciden en el poder originario de la Asamblea, pero para disolver al Congreso. Y una de las alternativas que habrá que analizar es cómo va a ser el proceso de convivencia con el Congreso, cuáles labores puede decidir libremente la constituyente expropiar al Congreso para asumirlas directamente y, en fin, cuál va a ser el orden de relaciones que corresponderá definir en definitiva
a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente también desestimó las protestas de los candidatos independientes, quienes se quejan del ventajismo político de su parte para promocionar a sus candidatos. No teme que sus programas de radio y televisión sean censurados. Ofreció estos espacios a todos los candidatos que quieran promocionarse. Yo estoy a la orden para ayudar a promocionar a todos los candidatos que quieran, incluso los ADECO. Cualquier candidato ADECO que quiera que yo diga que él es candidato ADECO, pues a la orden estoy, y lo puedo decir en todas partes, por radio, por televisión, así que no estoy excluyendo a nadie. A los partidos tradicionales les permite solo la libertad de expresarse, no está dispuesto a convivir con ellos. Porque ahora me quieren chantajear. No, ahora Chávez es presidente de todos los venezolanos. No, yo no soy presidente de los bandidos. Yo no soy presidente de los corruptos. No me considero presidente de ellos. Chávez ha insistido en que la asamblea será originaria. Ahora le agrega 10 principios que van desde el valor de la democracia hasta el nuevo sistema político, jurídico y social del país. Por batallones como el Bravos de Apure, aguerrido y valiente, crecido en la amplitud. Que ocurran, me explico, el que viola la Constitución, el que cometa delitos contra la cosa pública debe ser sancionado según las leyes. Eso hay que rehacerlo, eso en Venezuela se partió en pedazos hace mucho tiempo. Aquí han robado, han matado, han masacrado y no hay responsables. Ahora, ese orden jurídico hay que rehacerlo y la Constitución, la nueva, debe cumplir también esa tarea. Debe ser garantía de un ordenamiento jurídico y un Estado de Derecho. Y también la Constitución, flexible como debe ser, la nueva Constitución, y no rígida como esta que tenemos hoy, uno de los grandes defectos de la Constitución. Presentación del Consejo y conferencia de prensa tenemos a Cruzmila Ramos en representación de los canales de televisión. En primer lugar, se denuncia que usted tiene más o menos elaborada una constitución. Quisiera que usted me verificara si eso es cierto o no, y de ser cierto, si este nuevo Consejo Presidencial vendría a encauzar un poco lo que son esos objetivos de la constitución que usted tiene en mente. Y por otro lado, ¿cómo va a brindar ese apoyo que usted esboza a todos estos candidatos independientes en del tránsito histórico que se viva? Puede cumplir varios objetivos, incluso simultáneamente. En el caso venezolano creo que va a cumplir varios objetivos simultáneamente. Una nueva constitución que yo no tengo, esa es tarea de la Asamblea Constituyente. Por una parte, la nueva constitución venezolana del 2000 va a cumplir una primera tarea: enterrar al viejo régimen. Que muera la vieja constitución y con ella el viejo régimen, punto fijista. Esa es una tarea, la constitución va a cumplir esa tarea. Los diferentes espacios que ahora disponen los medios, como su programa de televisión, radio y en este nuevo correo de presidente. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta que usted me hace, pues no se trata de que yo tenga una constitución redactada, no la tengo ni la voy a tener, no. Durante años nosotros lo que hemos hecho es discutir los principios fundamentales de un nuevo orden político, y ese nuevo orden político debe reflejarse en una nueva constitución. Una constitución sí es bueno que reflexionemos, y eso depende del momento de cerramiento del viejo régimen, pero al mismo tiempo va a cumplir otra tarea, es darle vida a un nuevo régimen. En ella debe expresarse un nuevo régimen democrático, como lo hemos estado señalando. Por otra parte, una constitución debe ser también garantía de estabilidad, pero garantía porque la respeten todos, porque la respetemos todos, y porque además los órganos del poder que ella encierra en sí misma, su estructura orgánica recogida de la realidad política de un momento histórico, esos órganos deben contener instrumentos para regular las perturbaciones